Bendecimos a cada uno de nuestros oyentes que se encuentran en sintonía con nosotros. Este es tu programa Solución Integral, un espacio que busca edificar tu vida desde la verdad. Como siempre, estamos felices de estar aquí trayendo contenidos que van a bendecir tu vida. Quien te habla es Kenzie Antonio y te animo a que nos sigas en nuestras redes. Nuestro canal de YouTube lo puedes encontrar como Kenzie Antonio, como Solución Integral con Kenzie. Allá nosotros subimos cada uno de nuestros programas. También te animamos que siga el Centro KFA en Instagram y allá también podrás encontrar estos programas. Si en algún momento no lo puedes escuchar, pues lo puedes escuchar allá en este espacio, en esta plataforma de Instagram, en el Centro KFA y en ese Integral 77. Y como cada martes me acompaña la licenciada Katia Flores, la directora del Centro KFA. Bueno, pues encantada de estar un martes más, Kenzie, en Solución Integral, hoy con una invitada muy especial, también del Centro KFA, bueno, como todas nosotras, Natalia Flores. Bienvenida, Natalia. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien, pues hoy tenemos a Natalia de invitada como especialista en el tema de los adolescentes. Y Kenzie, bueno, hemos tenido este mes, hemos tratado, Natalia, durante todo el mes, precisamente en honor a la familia, diferentes temas relacionados con la familia. Y hoy vamos a hablar precisamente del adolescente en la familia. O sea, yo creo que todas, ¿verdad? Las personas que trabajan, lidian y los padres con adolescentes, es un tema muy interesante hoy para poder conocer un poco más a su hijo, a su alumno, a su pupilo, lo que sea, adolescente. ¿Y cuáles son las edades, Natalia, que conforman la adolescencia? ¿Y cuáles son las etapas de la adolescencia? ¿Qué tú nos puedes decir? Bueno, antes de mencionar las edades, es importante mencionar que la adolescencia es por excelencia la edad de los cambios. Por eso es importante hablar de esta etapa del desarrollo. Durante esta se observan cambios hormonales, cambios físicos, psicológicos, sociales y al mismo tiempo también hay una maduración del cerebro. Esta etapa inicia hoy, en la actualidad mucho más temprano que antes. O sea, antes la adolescencia iniciaba a los 12 años hasta los 18 años, pero hoy en día se ha extendido. ¿Por qué? Bueno, se ha extendido ya que los adolescentes hoy en día, o los jóvenes o niños, tienen demasiado acceso a la información. Entonces, ahora conocen más, saben más. Si no saben algo, lo buscan de manera inmediata. Y eso también las redes sociales ha influido en todo esto. Al mismo tiempo, también es más tardía. Antes era hasta los 18 años, ahora es hasta los 21 años. ¿Por qué? Para mí hay una serie de factores. Si no podemos analizar, por ejemplo, yo que pasé la adolescencia hace poco relativamente, puedo decir que mi generación ha tenido muchísima más dificultad para, por ejemplo, emprender, conseguir trabajo, por ende dura mucho más tiempo en casa y para salir de casa le cuesta más. Entonces sigue dependiendo más de su papá y su mamá, entonces se mantiene en casa hasta los 21 años. Ese es uno de los factores por lo que se ha extendido también la adolescencia. Es importante hablar sobre las etapas de la adolescencia. Tenemos tres. La adolescencia temprana, que va Natalia, discúlpame que te interrumpa. Antes de tú pasar a esa otra información que nos trae el día de hoy, entonces, cuando estamos hablando de adolescente, estamos hablando que para tú pasar ya a otra etapa, que es ya, vamos a decir, la juventud, estamos diciendo que es necesario ya trabajar y tener cierto criterio o parámetro, o a qué porque esa pregunta de que por qué llega ahora hasta los 21 es algo que me llamó mucho la atención y yo sé que quizás también a los oyentes también, porque
Por lo general la gente tiene la mente de que hasta los 18, que ya después de los 18 años es mayor de edad y empiezan a verlo como ya, como jovencitos, adultos y eso. Bueno, si analizamos, por ejemplo, la palabra adolescencia, viene de adolecer, que eso significa desarrollar o cambiar. Entonces, los cambios aún todavía siguen existiendo entre los 18 y 21 años. Ya a partir de los 21 años, ya cuando el joven comienza a trabajar, comienza a ya tener una relación más adulta, se comienza también o sea, a asentar, por así decirlo, ya no tiene tantos cambios significativos que sí suceden durante la adolescencia. Se Entonces, estabiliza. exactamente. Entonces, lo importante de la adolescencia es que es una etapa de muchos cambios constantes. Y por eso es una etapa tan difícil también, y de tanta confusión y de tanta complicación, tanto para los padres como para el mismo adolescente que lo vive. Tú sabes que es interesante lo que ambas han dicho, o sea, el tema de la palabra adolescente, que todavía está en proceso, que todavía está en desarrollo. Por eso uno dice cuando quiere decir todavía le falta, adolece de tal cosa, o sea, todavía le falta. Entonces, a veces nosotros como padres tratamos a nuestros hijos como si ya estuvieran completados, por decirlo así, cuando ellos están en vías de desarrollo, o sea, está en un proceso que debemos también nosotros empatizar con eso y entender qué significa eso, ese proceso, que es parte de lo que vamos a hablar hoy en día. Pero también en ese caso, que en sí yo entiendo que la parte que tú decías de que dura hasta los 21 años, que decía, perdón, Natalia, pero que tú preguntabas que por qué, sí, o sea, yo estoy de acuerdo en ese punto, porque crecer tiene dos etapas: asumirme, que es hacerme responsable de mí, y trascender, que es aportar a la vida de otros. Entonces, a veces ese proceso o comienza precoz por esa sobreestimulación que decía Natalia, o se atrasa porque hoy en día la adaptación a esa responsabilidad de asumirme y de aportar a la vida de otros toma un poco más de tiempo. Toma un poco más de tiempo o generar o conseguir un empleo, o generar un empleo, más como está la situación hoy en día, en medio de la pandemia. ¿Cómo tú percibes, Natalia? O sea, ¿cómo tú entiendes que ha afectado, tú que trabajas con niños y adolescentes, que cómo ha afectado, en especial a los adolescentes, la pandemia? Bueno, con los adolescentes, más que los niños, he podido observar que mucho aislamiento, como ya no están expuestos a compartir con sus compañeros de su misma edad, se han refugiado, por ejemplo, en las redes sociales o se han refugiado en jugar PlayStation. Entonces, ahora está esa dificultad de los padres de cómo poner esos límites, porque al mismo tiempo, ¿qué otra cosa puede hacer? Porque está trancado en la casa. También he visto altos niveles de ansiedad por el mismo hecho de estar en casa trancado, porque es una etapa en la cual también casi siempre hay mucho conflicto con los padres. Es una etapa, entonces se encuentra el adolescente conviviendo 24 horas del día con los padres, que es una figura de la que suele ser conflictiva, entonces eso genera también mayores niveles de ansiedad. Eso es lo que yo he podido observar más. Aparte de también muchos casos que han recurrido a autolesionarse por el mismo tema de la frustración, no sé qué hacer, y para calmar ese dolor, entre comillas, por así decirlo, me autolesiono. Esos son los casos que yo he podido observar durante esta cuarentena con mayor frecuencia. O sea, que buscan traspasar el dolor emocional de la frustración del encerramiento a un dolor físico. Exactamente. Como pasa al revés también, que cuando hay un dolor físico, la gente entonces también cuida de lo emocional. O sea, que está interrelacionado. Pero es muy importante, yo creo, ahí el tema de crearle esa red de apoyo y esa estructura que ellos puedan reencontrar su espacio, porque también el adolescente anda buscando su identidad y encontrar su espacio y diferenciarse de nosotros los padres, que somos los que representamos la autoridad. Entonces, a veces, como estamos viéndolo ahí más 24/7, los podemos saturar. Por eso es que hasta la Biblia dice que no exasperéis a vuestros hijos, o sea, no lo desesperemos. O sea, porque a veces los padres podemos ser hasta un poco acosadores en la relación con ellos, queriendo que ellos cumplan y eso. Y si estamos 24/7, los saturamos a veces también, no le damos como espacio
lo sofocamos. Eso suele pasar. ¿Lo has visto tú en consulta, este tipo de situación? Algo que sucede es que también los padres muchas veces vienen con unas expectativas de qué quieren que su hijo haga, por ejemplo, yo creo que mi hijo sea deportista, pero quizás a tu hijo no le gusta el deporte. Entonces, ya como es una etapa de autodescubrimiento, donde los adolescentes comienzan a darse de cuenta de lo que les gusta, de quién quieren ser, que quizás no era lo que hacían en la infancia, que era para complacer a los padres, porque en la infancia tu papá te ponía en la clase, ¿verdad? Y en la adolescencia eres tú que comienzas a tomar decisiones. Y ahí viene esa lucha también de conflictos, porque muchos padres quieren, no, pero es que ella le gustaba, ella le gustaba. Quizá a ella no le gustaba, quizá estaba en esa clase porque fue la que la pusieron desde pequeña. Entonces también eso trae mucho conflicto entre los padres y esa saturación también se puede observar porque el adolescente necesita su propio espacio. Y para el padre también es una transición. O sea, mi hija, que era súper cariñosa conmigo, que me daba mucho amor, mucho cariño, ahora está súper odiosa, súper irritable. Bueno, también hay que entender que ya está cambiando, que tiene cambios hormonales a nivel cerebral también que afecta su estado de ánimo. O sea, hay una serie de cambios que muchas veces los padres no empatizan o no entienden realmente porque su hijo está actuando de esa manera y se lo toman de manera personal. Pero lo que tu hijo en ese momento te está pidiendo es, dame mi espacio porque necesito estar conmigo mismo. Exacto. No es por conflicto, sino porque para recargar energía, muchas veces en la adolescencia, se necesita ese espacio propio o con amigos solamente, no que el padre esté presente todo el tiempo, porque es la búsqueda de la identidad. Y quizás muchas veces no puedo buscar mi identidad si papá y mamá están ahí de sombra todo el tiempo. Así es. Tú estabas explicando lo de las etapas. ¿Qué tú ibas a mencionar sobre eso? Ok, entonces que durante la adolescencia existen 3 etapas, que está la adolescencia temprana, que va desde los 10 hasta los 13 años, la media de los 14 a los 17 y la tardía de los 18 a los 21 años. ¿Por qué hay que hablar de las diferentes etapas? Porque la adolescencia es muy larga. Entonces yo quizá no te puedo dar las mismas recomendaciones de un adolescente de 10 años que de uno de 18. Porque dentro de la adolescencia están en etapas evolutivas muy diferentes, en donde los temas son diferentes, los gustos son diferentes, las necesidades son diferentes. Entonces, por eso también hay que diferenciar esas etapas dentro de la adolescencia. Y cada una de esas etapas tiene una característica. Por ejemplo, en la adolescencia temprana, que es donde comienzan a aparecer esos cambios físicos evidentes, que muchos adolescentes no entienden o se sienten avergonzados. Eso trae mucha ansiedad muchas veces, curiosidad también por esos cambios. También el adolescente entre los 10 y 13 años tiende a tener como ideas concretas, en donde todo es blanco o todo es negro. No hay un punto medio. Es sí o es no. También surge ahí lo del tema del egocentrismo, donde todo gira alrededor de mí, lo cual es algo que lo hacen de manera inofensiva, o sea, algo típico de esa etapa, que los padres lo viven como, ajá, es algo personal, pero no es algo de esa etapa. Y también se pueden llegar a sentir juzgados físicamente por sus iguales, porque como hay tantos cambios y no todos desarrollan al mismo tiempo, hay muchos cambios diferentes a nivel corporal, también mental. Por ejemplo, las niñas maduran antes que los varones y ahí se puede notar una gran diferencia. Por ejemplo, las niñas cuando les llega su primera menstruación, también cambian a nivel cognitivo su manera de pensar y quizás a la que no le ha llegado la menstruación todavía no está preparada para esos temas que sí habla la otra. Entonces, durante esa etapa está ese miedo de sentirse juzgado, porque como hay bastantes diferencias, eso suele ocurrir. Durante la adolescencia media, ya comienza a aparecer el acné en la cara, que también trae baja autoestima, inseguridad. A los varones se le comienza a quebrar la voz, donde le salen los gallitos, como le decimos. Los famosos gallitos. Exacto, la mayoría de las niñas ya tienen la menstruación durante esta etapa, o sea que ya va más equilibrado.
Ya comienza también lo que es el interés por las relaciones románticas y sexuales, que de eso vamos a hablar más adelante también. La lucha por la independencia, que era lo que comentábamos ahorita, o sea, papi y mami, ya yo no soy una niña, o sea, yo también tengo que descubrir quién yo soy. Para yo descubrir necesito también salir de mi zona de confort, conocer y fomentar esa independencia. La presión grupal, en donde ya comienza una competencia entre iguales. Ay, ¿qué dirán? Ay, déjame arreglarme. Y como más pendiente también al físico, a lo que tiene el otro. Y también se tienden a regir por impulsos y las emociones. Porque, ¿qué pasa? Durante la adolescencia y sobre todo durante esta etapa, todavía los lóbulos frontales del cerebro se encuentran en desarrollo y no se han terminado de madurar. Y eso se encarga es de tomar decisiones, del control de los impulsos y de la capacidad de entender las consecuencias. Entonces, por eso es que durante esa etapa en específico, los adolescentes tienden a tener conductas de riesgo, a ser impulsivos, porque comienzan a experimentar, a ver hasta dónde puedo llegar. No le ponen ese nivel no miden la consecuencia, igual que nosotros los adultos, que ya tenemos ese nivel de madurez. Y por último, la adolescencia tardía, que va desde los 18 a 21 años, que ya ahí se completó el desarrollo físico. La altura, por ejemplo, del varón, ya el varón y la niña no siguen creciendo. Hay un mayor control de impulsos, ya comienzan a medir las consecuencias. Hay una separación de la familia a nivel físico y emocional, donde no significa que me alejo de la familia, sino que ya te veo más como un igual, en donde ya las conversaciones familiares son más adultas, no son de padre a hijo, sino que son un poquito más de iguales, es una relación más adulta. Entonces es importante que los padres también entiendan eso, porque muchos padres siguen tratando a los adolescentes o a los jóvenes como si fueran niños, y ahí se crea también esa diferencia entre ellos. Pero básicamente esas son las tres etapas y las características de cada una de ellas. Natalia, ¿y qué pudieran hacer los padres en relación a la etapa que mencionaste de 10 a 13 años, donde empiezan a ocurrir los cambios físicos? Y por ejemplo, hablaste que a los adolescentes tienen más ansiedad, producto de todos estos cambios que se están produciendo en su cuerpo. ¿Qué pudieran hacer los padres para quizá mermar esa ansiedad, que ellos lo tomen más natural, porque es natural y es parte del desarrollo como ser humano? Para mí es muy importante que los padres, antes de que llegue esa etapa, hablen con sus hijos y lo vayan preparando mentalmente, porque muchos padres comienzan a hablar de temas, por ejemplo, sexuales, ya cuando el hijo tiene 18 años o 20. Pero ya tu hijo probablemente tiene curiosidad de los 10. Entonces, de los 10 a los 18 se estuvo desinformando, por así decirlo, porque se estuvo informando por sus compañeritos, por internet. Mientras que si tú como padre tienes una conversación abierta desde antes, si tú sabes que tu hijo va a comenzar a ser adolescente a los 10 años, bueno, desde los 9 ve anticipando, ve contándole, ve explicándole. Y con los jóvenes y con los niños, yo siempre le digo a los padres que le pregunten, tengan una conversación con ellos para saber hasta dónde ellos saben y de Mira, dónde quieren. y hablando de eso que tú decías, de la comunicación, o sea, que definitivamente es tan importante en esa etapa de la vida que los padres podamos tener una buena comunicación con nuestros hijos. Aunque ellos van queriendo tener sus cosas privadas y todo eso, pero sobre todo más o sea, con un respeto a su privacidad, pero también generarle la confianza de que ellos puedan hablar en el momento que tengan cualquier duda, inquietud con nosotros, sin que nosotros tú ahorita dijiste una palabra muy fuerte, que lo juzguemos. O sea, no solamente se les juzga los otros niños físicamente, que lo comienzan a etiquetar por alguna condición física en ese momento. O sea, no solamente es el sentirse juzgado por sus compañeros que están en esa, a veces, competencia también, en esa,
sino que a veces los padres podemos emitir juicios sin hacer preguntas previas. O sea, podemos, según nuestras ideas, juzgar a eso. Tú hiciste esto por esto, o sea, y no saber cómo acompañarlos. Entonces, ¿cómo podemos, o sea, qué tú recomiendas, Natalia? ¿Cómo podemos fomentar una buena comunicación con nuestros hijos adolescentes y cómo acompañarlos sin juzgarlos? Exactamente, estoy muy de acuerdo con eso que dijiste. Para mí lo más importante es que los padres aprendan a escuchar. Como tú dices, antes de emitir un juicio crítico, de adelantarse, de reaccionar de manera impulsiva, primero escucha a tu hijo, porque es mejor tú como padre saber en qué anda tu hijo, con quién se junta, qué información tiene, de dónde la tiene. La información es poder. Y si tú escuchas a tu hijo, tú vas a ser capaz de tener esa información. Exacto. Yo les recomendaría a los padres, porque a veces les cuesta mucho como tener ese inicio, que establezcan rutinas comunicativas. Por ejemplo, en la mañana hay que saludarse. Antes de dormirse, tenemos que decirnos buenas noches. Después de salir del colegio, tú me tienes que contar de tu día y hacerle preguntas abiertas, no preguntas que el otro responda sí o no. Porque, y preguntas también que sean del interés de él. Que no sea solamente, ¿y cómo te está yendo en el colegio? ¿Te está yendo bien? Que él no sienta que sea un interrogatorio, sino que sea más una conversación. También, y tú como padre, también contarle sobre tu vida y sobre tu día. Porque eso iba a comentar, que generar la confianza de parte y parte. Y a veces contarle hasta cosas que pasamos nosotros en su edad. Tú sabes, mira, yo te entiendo, yo pasé por eso. A mí una vez tal cosa, me pasó tal cosa con un profesor o tal cosa con un compañero o una compañera. O sea, poder nosotros también humanizarnos. Porque ellos, o sea, no dar la imagen de perfección, porque que nadie es perfecto y todos pasamos, todos adolecimos en algún momento y todos estuvimos en proceso en algún momento y todos metimos la pata en algún momento y cometimos errores. Como decía David, ¿quién se dará cuenta de sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Entonces, poder entender que parte de crecer es aprender por ensayo y error. Y cometer errores, resarcirlos, aprender de eso y no llegar inmediatamente que nuestro hijo cometa un error como si él nació sabiendo, a de una vez emitir un juicio o una etiqueta. Yo creo que eso también es importante, que le podamos, dentro de esa comunicación, como tú decías, trabajar la escucha empática desde un punto de no preguntándole con una idea ya previa, no, y queriéndolo llevar a nuestras ideas o nuestras respuestas, sino poder entenderlo a él desde su mundo o de su cosmovisión, desde la forma en cómo entiende su mundo, a su edad, y para poder acercarnos emocionalmente también a ellos. Sí, yo pienso que y otra recomendación. Sí, Natalia. Sí, perdón. Que iba a decir que otra recomendación sería que las preguntas sean impersonales. Por ejemplo, en vez de preguntarle a tu hijo, ¿qué hiciste? Como en forma de culpa, decirle qué pasó, qué sucedió, cuéntame, que no se sienta como juzgado, como tú mencionabas. Así y también es. evitar lo que es el tú siempre, tú nunca, porque estamos ahí ya etiquetando también. Y criticar la conducta, no a la persona. Porque si le comenzamos a decir, tú eres vago, tú eres vago, tú eres vago, se lo puede terminar creyendo. Mientras que si tú le dices, mira, cuando tú no arreglas la habitación, pasa esto. O sea, que tú practiques el ejemplo de un suceso específico y que critiques la conducta, no a la persona. Y no entender, Natalia, que si cometió un error fue de maldad, como que quiso hacer eso como con una malicia o con una maldad, sino que muchas veces comete el error porque no sabe hacerlo de otra manera, o porque no ha entendido qué es lo que tiene que hacer en lugar de, o porque se manejó con los mejores recursos que tenía y quizás no fueron los adecuados para el adulto. Entonces eso también entra dentro de esa comprensión y no juicio. ¿Qué te iba a preguntar, Kenzie? Más bien que preguntar, aportar en relación a como padres, nosotros, así como tú comentabas, Katia, ponernos en el lugar de ellos que nosotros pasamos por esta etapa. Claro. Y si nosotros pensamos en lo que nos sucedió a nosotros, cómo nos sentimos, las situaciones que hicimos que no estuvieron bien desde el punto de vista de nuestros padres, y precisamente porque estábamos en confusión, porque no teníamos las herramientas, pues vamos a ser más consecuente
y vamos a tener una actitud más correcta al llamarle la atención, hablarle, aconsejarlo y a sentirlo, humanizarnos mutuamente, porque a veces también nosotros a los hijos esperamos la perfección de parte de ellos, queremos que todo sea perfecto, porque ya estamos desde la posición de padre y como padre nosotros queremos quedar bien. Y si nuestros hijos hacen algo indebido, pues nosotros nos sentimos avergonzados. Pero la verdad es que ellos no son una extensión nuestra, sino son personas con personas individuales, con talento, con gracia, con pensamientos diferentes a los nuestros, pero que nosotros debemos guiarlo con sabiduría y con mucho cuidado para entonces no dañarlo, porque a veces nosotros como padres lo dañamos sin darnos cuenta por la corrección o por la exigencia que le hacemos. Y eso es muy interesante, eso que tú estás hablando, Kenzie, porque muchas veces, o sea, nos relacionamos, esa comunicación que tú hablaba, Natalia, como que se convierte en solo corrección, boche. Entonces lo sentamos ahí para darle un boche. Y entonces nuestra forma de relacionarnos es a través del boche, del famoso boche, ¿verdad? Como decimos aquí en República Dominicana, que es, o sea, darle continuamente una corrección por todo lo que hace, corregirlo constantemente. Entonces, eso también hace que nuestros hijos nos huyan, o sea, que no se sientan cómodos siendo ellas cerca de nosotros. Entonces, ¿de qué manera podemos corregir, Natalia, de una manera adecuada a un adolescente? Bueno, cuando tu joven o tu adolescente era niño, lo corregías con refuerzo, con castigo, pero ya con el adolescente quizás no te funcione tanto eso. Entonces, ¿cómo se corrige? A través de la negociación. Es importante que a los adolescentes se le pongan límites y normas claras. Y, por ejemplo, también que se le hable en positivo, algo claro y breve. En vez de yo decirle, mira, no llegues a las 2 de la mañana, no hagas eso, decirle, mira, tú vas a llegar a la 1 de la mañana. Exacto. O sea, aclarar nuestras expectativas. Preciso y en positivo. ¿Qué es lo que queremos y no tanto lo que no queremos? Exactamente, porque muchas veces lo ponemos en negativo. No, yo no quiero, y el adolescente hasta por la misma rebeldía y por la misma lucha de límites durante esa etapa, dice, ajá, bueno, entonces también hay que entender eso y llegar a una negociación, bueno, si tú haces esto, esto y esto, quizás yo te deje media hora más. O sea, que sea una negociación en donde ambas partes ganen. Y claro, tú sabes que es importante también ahí, como saber parar a tiempo, porque a veces el adulto puede ser muy como inquisitivo, como que continúa con el tema y le da una cátedra larguísima y el muchacho ya está perdido, ya está confundido, ya está sintiéndose como acorralado, sofocado. Entonces, a veces decir algo breve o cuestionarlo de una manera, como tú decías, positiva, o sea, en el sentido de ¿qué no entendiste? ¿De qué o sea, qué tú sientes que pasó? ¿De qué manera te puedo apoyar? ¿Qué tú necesitas que te explique? O sea, ¿qué no entendiste? No inmediatamente porque no entendió ¿cómo se llama? El juicio o el boche, o sea, que lo que genera es más rebeldía, porque también en la adolescencia se da mucho la rebeldía por eso mismo. Yo siempre digo, regla más relación es igual a respuesta positiva. Regla menos relación es igual a rebeldía. O sea, si ponemos regla, pero no entramos en el mundo del muchacho a conocerlo, a saber qué pasa en ese mundo interior, a tratar de que él se abra con nosotros, independientemente que estemos de acuerdo o no con su forma de pensar. Es muy difícil que siempre estemos de acuerdo con su forma de pensar porque es una mentalidad que todavía adolece, volvemos a usar esa palabra. Entonces todavía no ha llegado donde quizás ya nuestro desarrollo cognitivo está, obviamente. Entonces poder entenderlo desde su mentalidad, qué es lo que nos quiere decir, así como cuando eran bebés entendíamos sus diferentes llantos. O sea, podíamos entender el llanto del hambre, el llanto del frío, porque no tenía otra forma de decirlo que no fuera a través del llanto. Entonces ya cuando ellos van aprendiendo a hablar, todavía no tienen esas destrezas de comunicación o esa profundidad cognitiva para expresarse con una conciencia emocional tan grande como quisiéramos ellos que ellos tuvieran. Entonces van a simplemente expresar lo que les pasa a ellos. Es que tú no me entiendes. Y eso es muy común que digan a esa edad. Que tú no me comprendes, tú no me entiendes, por eso que no te digo nada. Entonces,
porque nosotros estamos quizá valorándolo desde nuestro juicio de adulto. Entonces, tratar de entender en su mundo qué le pasó. Y muchas veces cosas que nosotros minimizamos, o sea, para nosotros serían nimiedades, para ellos es una cosa grande a esa edad y poder entenderlo, lo que eso significa a esa edad. Así mismo es. Y yo también leí una frase que me gustó mucho sobre ese tema, que es que en la adolescencia no es que discuten más, es que lo hacen mejor, porque ya ellos comienzan a tener argumentos, saben cómo defenderse, tienen una base, que la niñez quizá yo no, bueno, le ponían un castigo, bueno, toca el castigo, pero el adolescente no, el adolescente ya te comienza a cuestionar, Te confronta. muchos adolescentes responden, te confronta, te impone. Y sobre todo cuando siente injusticia en su mentalidad. Entonces ellos confrontan cuando sienten injusticia y evitan cuando no quieren tener un conflicto contigo. Que eso es interesante entenderlo. Porque aquí me está evitando, pero a lo mejor lo que está evitando es un pleito contigo. ¿Tú entiendes? O me está confrontando, o a lo mejor está sintiendo que tú estás siendo injusto con él. Entonces, poder entender cómo él lo está viendo y ahí es donde viene lo que tú decías, Natalia, al principio, la negociación. Para entonces poder hacer un acuerdo, ganar y hacer una negociación, ¿ok? Y poder también nosotros como adultos saber pedir perdón cuando tengamos que pedir perdón, porque no siempre tenemos que sabérnosla todas o siempre estamos nosotras en lo correcto. A veces nos pasamos con la boca también, a veces decimos cosas que no debemos decir, a veces tenemos reacciones que no debemos de tener. Entonces también nosotros saber pedir perdón, porque la otra vez le pedimos a ellos que sean perfectos en su conducta, cuando nosotros somos imperfectos muchas veces en la nuestra. Entonces nos enojamos porque ellos se enojan, pero entonces no queremos que ellos se enojen porque nosotros nos enojamos. ¿Entiendes? Entonces, o sea, si ellos dicen algo que a nosotros nos ofende, nos ofendemos, ¿verdad? Pero si nosotros decimos algo que a ellos le ofende, no le pedimos disculpas. Entonces también nosotros, eso es un poquito lo que tú decías, Kenzie, de la humanización, poder, o sea, humanizarnos delante de nuestros hijos. Yo siempre digo que no es bueno que nos idealicen para que después no nos demonicen. Si nos idealizan, después nos demonizan. Porque, o sea, entonces mejor nosotros mostrarnos como seres humanos que también tenemos nuestros aciertos y desaciertos y poder reconocer cuando tengamos un desacierto, nuestra falta, y poder también reconocer cuando ellos tengan un acierto. Entonces, y darle también la razón, porque a veces los padres creen que pierden autoridad y es todo lo contrario. Yo creo que un padre que reconoce su falta y que pide perdón no pierde autoridad, más bien gana un mayor respeto y cercanía emocional de ese hijo. Y si papá y mamá, y si el adolescente, perdón, observa que papá y mamá nunca pelean, su relación es perfecta, hacen todo bien, el mismo adolescente se va a sentir, yo soy el único que hago las cosas mal, entonces yo no me van a entender. Entonces ahí va la empatía también, ahí va la empatía. Ellos no me van a entender porque son perfectos. Entonces, y esa es la parte de humanizarnos, que eso es interesante. Yo me río muchísimo conmigo porque a veces, por ejemplo, si mi esposo dice una cosa y yo le digo, ay, no, yo no quiero eso, o yo no estoy de acuerdo, él a veces dice, no peleen, pero nadie, y los dos decimos al mismo tiempo, nadie está peleando. Simplemente tenemos derecho a tener un desacuerdo y eso no significa que estamos peleando. Entonces, o sea, tú no tienes siempre que pensar idéntico que el otro o sentir idéntico que el otro. Podemos tener desacuerdos, pero eso no significa que nos faltemos al respeto por eso, o sea, que nos tratemos mal por eso. Entonces, sencillamente yo no estoy de acuerdo en ese punto con tu papá, o tu papá no está de acuerdo en ese punto conmigo, pero eso ni le quita validez a su punto, ni le quita validez al mío. Es como que a ti te gusta el helado de chocolate y a miel de vainilla, por ejemplo. Bueno, que es al revés, me gusta el chocolate. Pero lo que quiero decir es que muchas veces, o sea, esas preferencias no significa que algo sea mejor o peor, simplemente son diferentes. Entonces, enseñarle a nuestros hijos a manejar esas diferencias, esa diferencia de criterio, esa diferencia de pensamientos, o sea, es parte de que ellos aprendan a humanizarnos a nosotros, pero también a humanizar a los demás y ellos mismos permitirse ser entonces honestos dentro de las relaciones, porque a veces no lo pueden ser porque el adulto ni siquiera le permite que tenga una opinión contraria a la suya. Sí. Y justamente. Yo pienso que es importante
que le demos participación en ese sentido, Katia, que nuestros hijos puedan expresarse, decir lo que piensan, lo que sientan, y nosotros entender que ellos pueden pensar diferente a nosotros y que por eso nosotros no podemos descalificar, tú no sabes de eso, tú no tienes que opinar respecto a eso. No, tenemos que involucrarlo dentro de la dinámica de la familia, de la comunicación, porque eso es importante para que ellos de hecho vayan madurando y creciendo como persona dentro de la etapa que ellos están viviendo. Así es. Natalia, hay una parte importante que nos gustaría que nos hables de la salud mental del adolescente, cómo nosotros podemos, como padre, poder ayudar a esta área en ellos. Bueno, yo creo que todo lo que hemos hablado va a ayudar y favorecer que tu hijo o sus hijos tengan una buena salud mental o una salud mental saludable, por así decirlo, porque empatizar con tu hijo, poder comunicarte con tu hijo, poder conocer el ambiente, los temas de interés de tu hijo, saber también, si tú te involucras en la vida de tu hijo, tú vas a saber a nivel social cómo él está, a nivel emocional también. Y ya puedes anticipar, y si ves que es algo que no puedes manejar, llévalo a un psicólogo, busca ayuda. Exacto. Entonces, durante esta etapa, como hay tantos cambios, hay tanta confusión, tienden a surgir también esos niveles de ansiedad, depresión, porque me siento incomprendido también. Entonces, hay que ponerle un ojo a esto. Además de que el tema del cambio de hormonas suele también afectar lo que es el estado de ánimo. Por ejemplo, durante esta etapa se puede ver cómo los adolescentes tienen como reacciones excesivas muchas veces, como irritabilidad, frustración, enojo. Entonces, eso puede ocurrir, pero ya cuando aumenta la frecuencia, la duración y el tiempo en la que sucede, ya hay que ponerle un ojo, porque puede terminar convirtiéndose en un trastorno, ya sea de depresión, de ansiedad. También durante esta etapa de la adolescencia comienzan a debutar muchos trastornos mentales. Por ejemplo, la esquizofrenia comienza a aparecer, o si es que no existía anteriormente, pero ya se comienza a diagnosticar, se comienza a observar ya de manera más objetiva. Comienza lo que es el consumo o interés por las drogas, por el alcohol, por el cigarrillo. Entonces, es una etapa también de donde tengo mucha curiosidad y voy a investigar y puedo que termine en malos pasos, dependiendo si soy influenciable o no también. Entonces, por eso que hay que trabajar la autoestima también en ellos. Una de las cifras que yo leyendo, porque siempre me gusta leer un poquito antes de tener un programa que me llamaron la atención, por ejemplo, la tercera causa de muerte en la adolescencia es el suicidio. Entonces, eso es alarmante y llama la atención. Ay, sí. Y los trastornos mentales representan el 16% de la carga mundial de enfermedades en personas entre 10 y 19 años, que también es un porcentaje bastante alto. Y la mitad de los trastornos inician en la adolescencia. Entonces, por eso es tan importante tener un ojo durante esta etapa, porque ahí comienzan a debutar o comienzan a incrementar los síntomas o trastornos también. Pero tú sabes que ahí es muy interesante ese tema, porque las relaciones humanas, o sea, yo siempre digo que las relaciones pueden enfermarte o pueden sanarte. Y las relaciones en el hogar pueden contribuir a enfermar psicológicamente a las personas o a sanarlas, la forma en cómo nos relacionamos. Entonces, y muchas enfermedades vienen, o sea, de esa dinámica de relación y vienen mucho también del estilo de comunicación, de cómo nos comunicamos. O sea, muchos trastornos vienen de cómo nos relacionamos y cómo nos comunicamos. Por eso es tan importante el trabajar nuestra relación y el trabajar a nuestros adolescentes de que puedan tener la confianza y confiar en ellos a pesar de sus errores, a pesar, o sea, no emitir juicios, están en evolución, no etiquetarlos por un error que hayan cometido, sino poder alentarlos a que ellos sientan que ellos son más que ese error, más que el suceso, más que el momento que están viviendo. Ellos son un ser humano en evolución
que van a continuar aprendiendo, ¿verdad? Dice, hay una parte en la Biblia que dice, cuando era niño pensaba como niño, juzgaba como niño y actuaba como niño, más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Entonces hay cosas que ellos van a quemar etapas que van a dejarla atrás, pero todo es por eso tan importante. Y viene el tema de la autoestima que estuvimos trabajando el mes pasado, cómo nosotros le hablemos a nuestros hijos, cómo lo tratemos. ¿Qué tú puedes decir en ese sentido, Natalia, de cómo a los padres en especial y a los adultos que trabajan con adolescentes, cómo pueden trabajar la autoestima en sus hijos adolescentes? Ok. Para trabajar la autoestima, yo lo iba a relacionar también un poquito con lo que tú comentabas anteriormente, de, por ejemplo, cuando tú discutes con tu esposo, que tú tienes tu propia opinión y él también, eso lo hace una persona que tiene una autoestima sana, porque es una persona que cree en su juicio crítico y que no tiene miedo a expresarlo. Por ejemplo, ahí tú como madre y tu esposo como padre están siendo un buen ejemplo para tu hijo, porque lo estás motivando a que sea sí mismo independientemente de lo que piense el otro. Esa es una muy buena manera de fomentar una autoestima sana. Como padres, servir de ejemplos. También es importante que los refuerzos que puedan existir en casa o con el adolescente y la adolescente no solamente sean del físico, sino también de las capacidades que tiene el adolescente. Y aprovechar esos momentitos, por ejemplo, si tu hija está haciendo un dibujo y tú pasaste por el lado y viste que es bonito y que lo está haciendo bien, sé puntual con ese refuerzo. O sea, menciónale, mira, tu dibujo es muy bonito, que el adolescente o la adolescente sepa específicamente lo que es bueno. O sea, no generalices como, ah, tú eres muy talentoso, sino que especifiques en qué tú eres talentoso y qué tú haces bien. O a Eso veces nos vamos al otro extremo, Natalia, a veces nos vamos al extremo, que eso lo hiciste tú. Tú me estás engañando, ¿dónde te copiaste? Eso no puede ser. Y entonces dudamos de la capacidad de ellos. Entonces ellos van a tener sus días grandiosos y van a tener sus días de baja, porque es como tú decías, son todavía muy anímicos, muy emocionales, y a veces van a hacer cosas grandiosas porque todavía no se han estabilizado y otras veces van a hacer cosas según el ánimo en que estén. ¿Tú entiendes? Entonces, no etiquetar tampoco esos momentos o poder agarrar esos momentos grandiosos y decirlo, tú puedes. ¿Tú entiendes? Y porque otro dude de ti en tu capacidad o porque un día lo hiciste grandioso y otro día, o sea, no tenía la energía, el ánimo, la motivación para hacerlo de esa manera. O sea, no dudar de ellos, sino darle confianza en que o sea, de que ellos sean lo que tienen que ser independientemente de lo que los demás sean. Porque no todo el mundo lo va a aprobar y en esa edad es para ellos muy importante la aprobación, la aceptación. Entonces, esa búsqueda de sí mismo, pero de ser aprobado en mi identidad. Entonces, no todo el mundo lo va a aprobar, no todo el mundo lo va a aceptar, no todo el mundo lo va a entender. Entonces, en ese sentido, que ellos puedan manejar la frustración que le causa a ellos, muchas veces el sentirse no entendidos, no aceptados, no comprendidos, o que no creen en ellos. Eso le genera mucha frustración en la adolescencia. Y también durante esta etapa, como está el tema de la competencia con los iguales, del tema de la aprobación, de ahí si me van a juzgar ahí, y los cambios físicos también, ahí hay muchos factores que pueden desencadenar que el adolescente que le baje la autoestima. Porque antes lo que no me importaba, que era quizá mi físico, ahora me comienza a importar y mucho, y no sé cómo hacerlo. Entonces, si tú sabes que, por ejemplo, para tu hija le está costando peinarse, arreglarse el cabello, maquillarse, ponerse bonita, aconséjala, siéntate con ella un día, habla con ella, llévala a un salón. O sea, también indaga, escucha cuáles son sus necesidades. ¿Que no quiere hacer eso? Bueno, tampoco lo haga, pero es importante escuchar a tu hijo y saber la necesidad que tiene. Exacto. Y que también que se sienta cómodo de poder contarte a ti como padre las situaciones que le está sucediendo a nivel de sus compañeros y de su vida social, porque es a través de esa vida social donde comienza esa baja autoestima en la adolescencia. Así es. Con esa competencia. Entonces tú también puedes como madre aportar y darle herramientas a tu hija o a tu hijo de qué tú puedes hacer para sentirte mejor físicamente, emocionalmente y aprovechar eso, ya que ustedes los padres son los que mejor conocen a sus hijos.
Y eso de inyectarle fe es tan importante en esa etapa de la vida, de inyectarle, no, o sea, fe en Dios y fe en los dones, talentos, habilidades, capacidades que he puesto en ellos. Porque yo creo que una vez comenté que, creo que fue, no sé si fue en el programa de que estuvimos hablando de la autoestima precisamente, que en una ocasión yo, o sea, recibí una madre con un hijo, donde ella había pasado la vida entera bregando con ese hijo, con los estudios, con terapia de aprendizaje, con terapia psicológica, con todo, o sea, y el muchacho, bueno, cuando ya lo manda a estudiar fuera, el muchacho regresa con malas notas, o sea, que no completó. Entonces ya el papá frustrado dice, yo tiro la toalla, ya yo acabé, ya, o sea, ya terminé contigo, yo ya, o sea, él decía como que ya se sentía decepcionado, que ya él entendía que ya ese hijo no iba a dar más de ahí. Y la mamá dijo, pues yo no. Óyeme, la mamá fue valiente y dijo, pues yo no. Usted completa lo que tiene que completar porque lo completa. Y yo creo que tú, o sea, que tú vas a dar tu fruto, porque todo lo que se ha invertido en ti no ha sido en vano. Así que vámonos para la terapia. Yo me acuerdo de cuando ese muchacho llegó a la terapia, ya un muchacho exacto, como de 21 años, más o menos. O sea, ya en la etapa final de la adolescencia tardía. Y yo me acuerdo que él, yo lo vi como tan cooperador que no me parecía la rebeldía, o sea, la imagen que el papá me había hablado de él. O sea, me parecía tan maduro, muchacho tan cooperador, y me sorprendió por la imagen que el papá tenía de él. Y yo le pregunto, ¿y por qué tú estás aquí? Porque a un muchacho de 21 años que dice no voy, ¿y cómo tú lo arrastras a una terapia si dice que no voy? Y más con un cuerpo ya de hombre, ¿entiendes? Muy difícil. Pues el muchacho fue, y cuando me dice, ¿tú sabes por qué yo estoy aquí? Me dice él, y a mí eso nunca se me ha olvidado. Y son de esas cosas que yo digo que a veces uno aprende, bueno, nosotras las tres que somos psicólogos y terapeutas, uno aprende de esas terapias muchísimo, o sea, uno enseña, pero también uno aprende. Y yo me acuerdo que él me dijo, ¿tú sabes por qué yo estoy aquí? Porque esa señora que está ahí al lado, refiriéndose a la mamá, se pasó la vida llevándome a terapia psicológica, de aprendizaje, de todo, o sea, y yo, tú sabes qué, o sea, yo no creía en mí, porque el papá no creía en él. Dice, mi papá siempre quejándose de lo que ella invertía en mí, del dinero que se gastaba en mí, o sea, quejándose de eso, y yo no creía en mí porque yo estaba creyendo la voz de mi papá. Pero en el momento que ella dijo, pues tú das fruto, porque tú das fruto, yo me di cuenta, o sea, que ella todavía creía en mí. Y si esa señora a esta edad todavía cree en mí, entonces es que yo tengo que tener algo bueno y yo tengo que dar un fruto. Entonces dice, yo, o sea, eso me hace a mí creer en mí mismo. Y a partir de ahí, ese muchacho dio un cambio, dio un giro, le llegó el insight, tú sabes, le llegó la iluminación. O sea, y se le abrió el entendimiento. Y ese muchacho dio un fruto. O sea, que a los padres no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Esos muchachos, donde ustedes, esos hijos, donde estamos sembrando, van a dar su fruto en su tiempo. Entonces, y hay que inyectarle esa fe y hay que hablarle, llamar las cosas que no son como si fuesen, hasta que ellos mismos se la crean, porque a lo mejor son etiquetados en el camino por errores que cometieron, por dificultad en el aprendizaje, o sea, en su proceso de adolescencia, áreas donde se quedaron un poquito rezagados. Entonces, eso, no etiquetarlo por ese momento, ellos son más que eso, y eso es parte de un proceso. Y esa experiencia, te digo que a mí nunca se me olvida, porque en realidad o sea, el que la mamá no haya renunciado a creer que ese muchacho iba a dar fruto, a creer o sea, en lo que había invertido en ese hijo, dio su fruto al final. Entonces, no nos cansemos con nuestros hijos. Yo creo que el secreto está en no cansarse. ¿Y qué recomendaciones tú le darías en ese sentido, Natalia, a los padres? ¿Cómo ayudar a su hijo adolescente durante esa etapa? ¿Cómo acompañarlo de la manera más adecuada posible? Ok, antes, recapitulando un poquito de lo que tú estabas hablando, que quería mencionar algo, que también es importante entender cuál fruto quiere crear tu hijo, porque muchas veces, por ejemplo, los padres dicen, no, mi hijo tiene que ser doctor, tiene que ser doctor, tiene que ser doctor, pero quizá tu hijo lo que quiere es ser artista y se puede dar gran artista, grandísimo artista. Entonces, Mira, entender también el fruto que tu hijo óyeme, lograr. excelente, porque ahora que tú me lo estás recordando, ese muchacho le hicimos las pruebas vocacionales y lo que era precisamente un tremendo deportista,
y ese muchacho se enfocó en estudiar algo en esa área y le fue súper bien. Entonces, y consiguió trabajo y todo, o sea, en esa área. Entonces, eso es verdad. A veces, ¿cuáles son las expectativas nuestras? ¿Qué es lo que le estamos exigiendo? Le estamos exigiendo al pez que vuele y al ave que nade. Exactamente. Entonces, no le podemos pedir al pez que vuele, ni al ave que nade. Entonces, por eso también conocer a nuestros hijos, conocer el temperamento de nuestros hijos y colocarlo en el hábitat adecuado para que ellos se desarrollen es muy importante. Porque a veces cogemos un pez, por ponerle la metáfora, y lo tiramos al aire y entonces nos frustramos porque el muchacho no vuela. Y por más que lo tiramos, el muchacho no vuela. Nunca va a volar, a menos, ¿verdad?, que sea un pez volador, y ni aún así, porque cae otra vez en el agua. Entonces, o cogemos al muchacho que lo que quiere volar y lo metemos a la fuerza en el fondo del mar y el muchacho no, ahogándose. Entonces, tenemos que conocer, yo creo que hay que hacer un programa, Kenzie, de los temperamentos de nuestros hijos. Conocer los temperamentos de nuestros hijos, los caracteres de nuestros hijos, la personalidad de nuestros hijos, o sea, el perfil de nuestros hijos para ayudarlo, como están en formación, a desarrollarse, a evolucionar de acuerdo a lo que ellos van mostrando poco a poco que ellos nacieron para hacer. Entonces, poder darle todas las herramientas que ellos necesiten y responder las preguntas cuando surjan, y cuando ellos estén buscando, darle las herramientas necesarias para que no se vayan por los caminos equivocados, a buscarla por su propia cuenta. Exactamente. Así es. Entendiendo, como decías tú, que nuestros hijos son más de lo que ellos exhiben en un momento determinado. Entender que son seres humanos, que sienten, que tienen emociones, pensamientos, que no podemos descalificarlo por un error, que no podemos etiquetarlo, sino siempre creer, así como esa madre que contó Katia, creyó en él, y luego me imagino que esos frutos vinieron. ¿Por qué? Porque ella persistió. Siempre tenemos que perseverar como padres en el bienestar de nuestros hijos, no cansarnos, porque hay una verdad y hay una palabra que dice que si nosotros no nos cansamos de hacer el bien, a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. Entonces, como padre no podemos desmayar, sino siempre tratar de motivarlo, corregirlo, guiarlo, porque para eso Dios nos lo entregó, para guiarlo como padres. Como en un tiempo nosotros fuimos guiados, pues ahora nos toca a nosotros guiar a nuestros hijos. Nuestro tiempo se ha terminado. Si hay algo puntual, Natalia, que quiera decirle a los padres, a los oyentes, alguna recomendación, sería bueno que lo diga, porque nos quedan 2 minutos para concluir nuestro espacio. Bueno, algo puntual: escuchen a sus hijos, conozcan a sus hijos. Si no entienden de lo que hablan, investiguen e infórmense también, porque hoy en día los hijos saben más que los mismos adultos de muchos temas. Sean realistas, o sea, no se nieguen, o sea, no se pongan una venda en los ojos de que sus hijos, no, yo no voy a hablar de mi hijo con eso porque él no va a hacer eso. Sean realistas y anticipen. Hablen de temas como la seguridad, la sexualidad, las relaciones, el consentimiento, el abuso y el uso de drogas, todos esos temas, háblenlo con su hijo antes que caiga en esa situación, para que ya salga con las herramientas necesarias para poder manejarse de manera que se pueda cuidar, o sea, en su vida. Así exactamente. Es. Y nada, y sobre todo bríndele mucho amor, porque no importa la etapa de desarrollo evolutivo en la que se encuentren, ustedes van a seguir siendo sus padres. Y el amor siempre tiene que persistir, no importa la edad. Cubre multitud de faltas. Bueno, y lo que quieran cita con Natalia para sus hijos adolescentes, pueden contactarnos en el centro KFA al WhatsApp, que es el 849-855-7307, 849-855-7307, por ahí pueden escribir por el WhatsApp. Y también nos pueden encontrar en las redes, en Instagram, Centro KFA. Ahí está, ahí pueden pues también. Y Natalia, ¿cuáles son tus redes? Sí, me pueden buscar por mi nombre, Natalia Flores, y les sale sic.nataliaflores, de psicóloga. Ponen mi nombre y cualquier pregunta también estoy a la orden a través de Instagram. Bueno, pues muchas gracias, Natalia, por la visita, ¿verdad? Y por la compañía hoy con un tema tan interesante, Kenzie.
Así es, le damos las gracias, Natalia, y le damos las gracias a cada uno de nuestros oyentes que están siempre en sintonía con nosotros. Le mandamos un saludo a la iglesia de Villa Altagracia, que está siempre en sintonía con nosotros, y a cada uno de esos oyentes que nos llaman y nos dicen que ha sido de bendición este programa. Gracias por estar ahí. Recuérdense que también puede seguirnos y encontrarnos como S Integral 77 en Instagram, en Facebook como psicóloga Kenzie Antonio, también nuestra página de Solución Integral y nuestro canal de YouTube Solución Integral con Kenzie Antonio. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. Bye, bye, Natalia. Un placer. Gracias, Natalia. Bye, Kenzie. Bye.